hemos venido hablando de cómo el Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Pablo, lo ha dirigido en la carta que le escribe a los romanos para darnos un panorama desde el punto de vista de Dios acerca de la humanidad. El Evangelio del Reino consiste en ver las cosas desde el punto de vista del rey de este reino. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios, porque se trata de nacimiento. Diga conmigo, nacimiento. Nosotros tenemos la posibilidad de dos nacimientos. Todo ser humano tiene la posibilidad de dos nacimientos. El primero vino cuando usted y yo nacimos de nuestro papá y de nuestra mamá. Fue un amor entre ellos. Papá y mamá a la vez vinieron de sus padres, y si seguimos el linaje llegamos hasta Adán, pero Adán tiene a sus hijos caído. Diga conmigo, caído. Fuerte, caído. Por lo tanto, ese nacimiento que tuvimos en Adán fue un nacimiento en la carne, produjo del deseo y de la voluntad de unos seres humanos que nos transmitieron su naturaleza. Esa naturaleza es caída. Por lo tanto, al Adán haber caído, toda su descendencia nació ¿qué? Caída. Y como caídos, entonces nacimos para pecar, porque nacimos bajo pecado. Nosotros cometemos pecados porque nacimos bajo pecado. Entonces ese Adán caído, aunque quiera agradar a Dios, no puede, porque la carne y la sangre no pueden agradar, ni mucho menos vivir la vida del Espíritu. Siendo así, Pablo en el capítulo 1 nos enseña cómo la ira de Dios se manifiesta en contra de la humanidad caída. En esa humanidad caída nos encontrábamos todos y todas, de todas las naciones, todas las razas nacen y dependen de ahí. En el capítulo 2, Dios nos muestra a través de Pablo que una nación muy privilegiada, la nación israelita, que fue escogida por Dios y le entregó no solamente su presencia, el Shekinah de Dios, su gloria, sino que también le entregó sus pactos, y le entregó entre esos pactos la ley de Moisés. Mas ellos, que también venían, a pesar de ser escogidos, venían de la naturaleza caída de Adán, tomaron la ley como una posibilidad de salvación y agradar a Dios, cosa que jamás podrían hacer, porque por haber nacido bajo pecado no podían dejar de cometer pecados. En el capítulo 3 entonces Dios nos explica que el Padre metió todo bajo la ley, no para que el hombre se salvara siguiendo la ley, la raza humana, sino para mostrar cuán pecaminoso y malo era el pecado. Y entonces hay un versículo que dice, tanto judíos como gentiles, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. En el capítulo 4 nos habla del pacto que hizo con Abraham, y cómo Abraham introduce antes de la ley una cosa que se llama la fe. Diga conmigo, fe. Es la fe porque a Abraham le fue dado la promesa que se le dijo. Tengo que aprender a hablar más despacio. Se le dijo, en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Dijo en tu simiente, no en tus simientes, dando a entender la promesa que venía en Cristo. En el capítulo 5 nos muestra entonces una gran maravilla, y es que Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Y en el capítulo 6 nos habla de la posibilidad de preguntarnos, entonces, si Dios nos ha dado la gracia, pequemos para que entonces vengan bienes a causa de los males que nosotros cometamos. A lo cual Pablo responde, en ninguna ¿qué? En ninguna manera. En el capítulo 7, ya dando como redondeando el tema, Pablo nos muestra la imposibilidad que hay en una persona, gracias, que solo ha nacido una vez, agradar a Dios.
Porque la persona que solo ha nacido una vez, aunque quiera agradar a Dios, no puede. Y Pablo lo expresa de esta manera: no entiendo lo que me pasa, porque el hacer lo bueno está en mi mente, pero cuando voy a actuar, en mis miembros hay otra ley, que es la ley del pecado, que me hace cometer lo malo que yo no quería. Y aunque sé que es lo bueno, cuando voy a actuar, resulto haciendo lo malo. Así vive el ser humano que no ha nacido de nuevo, sino solo de su papá y de su mamá, que a la vez vienen de Adán. Anda en una crisis tremenda existencial. Él sabe que es hacer lo bueno, pero no es capaz. En el capítulo 8 entonces Dios dice: gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos ha sido dado, y nos habla de la vida del Espíritu. Diga conmigo: la vida del Espíritu. Estoy redondeando porque hemos desmenuzado en la medida de lo posible todos y cada uno de estos capítulos, y ya vamos llegando a donde necesitamos llegar. Y la vida del Espíritu es para aquellos que han nacido por segunda vez. Diga conmigo: por segunda vez. Nicodemo se acerca al Señor Jesús de noche, y el Señor Jesús no lo deja ni saludar, y le dice: Nico, ¿te es necesario nacer de qué? De nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo yo, ya siendo viejo, puedo meterme otra vez en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dice: tú, siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas que te digo? Entonces te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo ni puede ver ni puede entrar en el ¿qué? En el reino. En el capítulo 10, 11 y 12, entonces Dios, a través del apóstol Pablo, nos explica de una familia que nosotros los gentiles tenemos, que se llaman los israelitas. Diga conmigo: los israelitas. Fuerte: los israelitas. Para los israelitas, que ya en el capítulo 2 nos habían demostrado que nosotros no contábamos porque éramos gentiles, porque ellos habían tomado la ley, en vez de acercar a la humanidad a Dios, con ella la alejaron y se apropiaron de la franquicia de Dios y dijeron: de nuestras 12 tribus no sale y se queda. Los de Leví se apropiaron de ella y casi que excluyen a las otras 11 tribus. Pero Dios entonces nos explica en el capítulo 9 y 10 que así como en su momento Él endureció el corazón de Faraón para poder sacar el pueblo de Israel de Egipto y mostrar su gloria a las otras naciones, tanto que años después de que Dios ha sacado a Israel de Egipto, cuando estos israelitas llegan a Jericó, Rahab la ramera le dice a los espías: nosotros sabemos de ese Dios del que hablan ustedes, porque sabemos lo del Mar Rojo y todas las maravillas que ha hecho. Gracias a que endureció el corazón de Faraón, que era un vaso de ira, porque Dios de una misma barro, gracias, de un mismo barro puede hacer como Dios es Dios. Oiga, pues Dios a nadie le ha tenido que pedir permiso, a nadie le ha tenido que pedir consejo, y nadie ha ido a asesorarlo. Y otra cosa, Dios a nadie le tiene que dar explicaciones de nada, porque Dios hace lo que le da ¿qué? Su divina voluntad. Muy bien, entonces nos muestra que así como se endureció el corazón de Faraón y se pudo publicar a las naciones que había un gran Dios con D grande, de la misma forma hay unos israelitas que creen en Cristo Jesús y hay unos gentiles que creen en Cristo Jesús. No todos los israelitas creen en Cristo Jesús, ni todos los gentiles creen en Cristo Jesús, pero a todos los israelitas que creen en Cristo Jesús y a todos los gentiles que creen en Cristo Jesús, Dios les da una gran noticia y les dice: serán el nuevo Israel. Ese nuevo Israel es mi iglesia. Será conformado de los dos pueblos, haré uno. Quitaré la pared que los separaba y que los enemistaba, y habrá paz entre ustedes. Y entonces israelita será no aquel que se circuncida en el cuerpo, sino que aquel que se circuncida ¿dónde? ¿En dónde? En el corazón. Y el corazón solo lo puede circuncidar el espíritu. Dice entonces que los hijos y las hijas de Dios, Juan capítulo 1 versículo 10 al 13 más o menos, dice que a estos les ha sido dada la potestad de ser llamados ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios. Todos los seres humanos que solo han nacido en Adán, tengan la nacionalidad que tengan, si han nacido solo una vez, son criaturas de Dios. Dios los creó. Pero a los que hemos nacido por el Espíritu y hemos sido lavados por la palabra, diga conmigo, lavados por la palabra, se nos da la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. A nadie más se le da esa calidad. Entonces, al nacer de nuevo, Dios rompe con la creación de Adán, y lo que ahora quiere es que entendamos
que el que está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Muy bien, merecen un aplauso. Entonces, ¿qué ocurre? El nacer de nuevo es porque la sangre de Cristo ha sido el precio que se ha pagado para comprarnos. Diga conmigo, me compraron. Aquí en este asunto nosotros no compramos nada, a nosotros nos compraron. Y cuando a uno lo compran es para usarlo. Dios nos compró para usarnos según a Él le plazca. Pero si yo no renuevo mi mente, diga conmigo, renovar mi mente. Es decir, el nacer de nuevo es por el Espíritu y por la palabra, pero el renovar mi mente es por la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Por eso usted y yo vamos a encontrar creyentes que nacieron de nuevo, pero no han renovado su mente por la lectura, no por el estudio, porque Nicodemo estudiaba, sino por la lectura juiciosa de la palabra de Dios, de manera que voy a cambiar mi proceso de pensamiento. Diga conmigo, debo cambiar mi mente. Yo venía en la mente de Adán, ahora necesito vivir en la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, la única forma que nos ha sido dada es la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambiará mis ciclos de pensamiento. Dice, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es cambiar de pensamiento? El apóstol Pedro está en una reunión, el Señor Jesús toma una toalla y un lebrillo, lo llena de agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Cuando llega Pedro le dice, no Señor, usted a mí no me lava los pies. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás nada que ver conmigo. Y Pedro le dice, no Señor, entonces la cabeza y las manos también. Y el Señor Jesús le dice, no, al que yo le lavo los pies, con eso tiene. La cabeza y las manos se la lava usted. Eso es lo que le está diciendo. Yo te meto en el camino del Espíritu por el nuevo nacimiento, pero la renovación de tu entendimiento te corresponde a ti. Por eso en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he ¿qué? Hablado. Entonces, no le prestamos atención, amigos, ¿están aquí? No le prestamos atención a esto de renovar el entendimiento porque hemos puesto el plato para comer del reino al revés. A usted le dan el plato para llenarlo de comida y usted y yo tomamos, lo colocamos boca abajo y nos empiezan a servir la comida del reino, pero se riega. ¿Por qué? Porque el versículo dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas le serán ¿qué? Añadidas. De alguna extraña manera, el diablo logró penetrar el pensamiento de muchas generaciones de creyentes en las cuales se enseña sobre las añadiduras, cómo comer, cómo beber, cómo vestir. Se los pongo en otras palabras: curso de sanidad financiera para tener finanzas sanas, curso de sanidad interior para ayudarle a olvidar por el espíritu que su papá lo pegaba con alambre a un palo en el patio y le pegaba y le pegaba y le pegaba, y eso fue hace 70 años, pero usted todavía cuando lo recuerda llora, pobrecito. Y después curso de parejas para que su mujer deje de pegarle, porque hay mujeres muy bravas, casi que de kung fu, de defensa personal. Después curso para hijos, porque hay hijos muy rebeldes. Eso, diga conmigo, son añadiduras. Son importantes, pero son añadiduras. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de ¿quién? De Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 31 tal vez, dice, no se preocupen por qué han de comer o qué han de beber. La nueva versión, la traducción viviente, NTV, dice, porque los paganos mantienen su mente ocupados en esas cosas, pero vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Lo que el Señor Jesús está diciendo, el que vive preocupado por qué ha de comer, qué ha de beber, qué ha de vestir, dónde ha de vivir, si puede pagar o no puede pagar, está comportándose con una mente de pagano, así haya nacido de nuevo. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, en el capítulo 11, Dios nos va a mostrar qué fue lo que ocurrió con los hermanos israelitas. Esta gente tan ilustre, pues de ellos son los patriarcas, de ellos son Abraham, son Isaac,
son Jacob, es Moisés. De ellos vienen los pactos. Recuerde, viene el Shekinah de Dios. Había una nube que los cubría de día y había una columna de fuego que los guiaba de noche. Ellos tienen además la ley que Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí. De ellos viene inclusive el Señor Jesús de la parte humana, viene de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué pasó con ellos? ¿En qué momento se perdieron? Es que no fue que ellos se perdieron, sino que nacieron perdidos porque habían nacido bajo Adán. Y cuando Dios les entrega la ley, confunden y dicen: si yo hago estas cosas me salvo. Pero el apóstol Santiago dice en su carta que si yo rompo uno solo de los mandamientos, me hago reo de toda la ley. Y cuando yo peco, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Porque el día que no cumplieres estas cosas, ciertamente entonces el hombre muere, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Bien, entonces, ¿qué ocurre con los israelitas? Al igual que con Faraón, Dios nos va a mostrar en este capítulo 11 que permitió que el corazón de ellos se endureciera, porque si donde todo el grueso de Israel como pueblo hubiese creído en Cristo Jesús, entonces, si no lo hubieran rechazado, nosotros los gentiles no hubiéramos entrado en el Israel nuevo que Dios estaba creando en Cristo Jesús. Cuando estoy caminando con los caminos de la carne, estoy todavía comportándome como Adán. Pero cuando en Cristo Jesús, yo creo en Cristo Jesús, me identifico en tres cosas con Él. La primera, que en la cruz Él murió, por lo tanto yo también ¿qué? Yo también ¿qué? Morí. Que Él fue sepultado, por lo tanto en Él yo fui ¿qué? Sepultado. Pero también Él fue resucitado, por lo tanto yo también soy ¿qué? Resucitado. Esa es la clave. Si a mí me enterraron fue porque me morí. De manera que el que resucita nada tiene que ver con el que se murió, porque ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero si no renuevo mi mente, les colocaba el ejemplo, es como si te regalan un carro nuevecito, Hernán, nuevecito, completamente nuevo, pero no renovamos la mente y seguimos montando ahí los mismos marranos, puercos, repuercos y cochinos que montábamos antes en un carro nuevo. Eso no sale. Entonces he nacido de nuevo, pero sigo con la misma ira. ¿Por qué? Porque no he renovado mi mente cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Enojo. Cuando dice, y empiezo, ya nacido de nuevo, y el más chismoso de la congregación soy yo, y voy a ver, y es que no he renovado mi mente. Y cuando dice que mi lengua no puede ser usada para bendecir a Dios y maldecir al hermano, y así sucesivamente. Entonces estamos renovando ¿qué? ¿Renovando qué? La mente. Ustedes observaron lo que cantamos ahora. Ninguna de las canciones que cantamos ahora fue para adorarnos, porque cuando cantamos a las añadiduras es a mí, solo a mí, Señor, bendíceme, prospérame, libérame, sálvame. Aquí vinimos fue a adorar a Dios porque hemos nacido de nuevo. ¿Me hago entender, amigos? Hay una gran diferencia. No vinimos a adorarnos, sino a adorarlo. Pero para eso tuvo que haber una renovación de el backup de canciones. Había 350 canciones y solo de esas 350 quedaron como 60, y ahí siguen puliendo, porque las otras eran para supuestamente pedirle a Dios el prospérame, el añádeme, el glorifícame a mí. Y ese es el resultado. Usted sentía algo ahora que le fluía. ¿Por qué? Porque cuando adoro a Dios, estoy adorando al Rey con el reino y su justicia, y no me importa si las demás cosas me son o no me son ¿qué? Añadidas. Punto. Mira, dígale, ay, ay, ay. Entonces dice la palabra lo siguiente. En Romanos capítulo 11. ¿Están aquí, amigos? El asunto con renovar la mente está en todos los aspectos. La Biblia dice: donde esté tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. Si realmente nuestro tesoro es Dios, nuestra mente va a ser renovada. Porque dice el apóstol Pedro, dice lo siguiente:
Anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Y esto que vamos a ver hoy son cosas que van a renovar nuestra mente. En este mensaje usted y yo no vamos a recibir cómo cambiar de carro, cómo hacer el viaje de vacaciones anhelado, cómo tener la mujer que anhelo o el hombre que he soñado. No, 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 dígale de lado, no, no, no. Necesitamos saber qué fue lo que pasó con los israelitas, y para eso necesito salirme de mí, dejar que la Biblia venga y me llene de su renovación. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? Israel. Israel, ¿cierto? Porque Él escogió. Él ya nos explicó que los había elegido, a ellos los eligió. Entonces dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo dice, en ninguna manera. Y trae un argumento que se sale de cualquier reclamación. Dice, porque también yo soy ¿qué? Israelita. ¿De la descendencia de quién? De Abraham. Se fue hasta el patriarca y dice, ¿de la tribu de quién? De Benjamín. De Benjamín. Es decir, la prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo es que yo, siendo israelita, Él ha desechado a los que no han creído en Cristo, pero a los israelitas que hemos creído en Cristo nos ha recibido con los brazos abiertos. Entonces dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado entonces Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Diga conmigo, conoció. ¿En quién conoció Dios a su pueblo? Entonces Él nos va a empezar a desenrollar la madeja y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran ¿qué? Matarme. Recuerden aquella época. Entonces, aunque hace 2000 años Pablo está escribiéndole a los romanos, él está yendo al origen. Diga conmigo, al origen. Y él toma desde Abraham. Abraham es antes que las tribus, porque Abraham es antes que Isaac y antes que Jacob. Entonces él toma desde Abraham y dice, es que Dios nos conoce a nosotros los israelitas desde antes de la misma fundación de las tribus. Nos conoce desde Abraham, pero él quiere ir más allá. Sin embargo no puede todavía, porque al israelita hay que desenrollarle la madeja, porque ellos partían prácticamente de Moisés, y Dios quiere llevarlos aún al Cristo antes de que se hiciera Cristo Jesús, y les muestra a los israelitas cómo solo va a conocer como Israel de Él al israelita que haya creído en Cristo Jesús. Al que no, no lo va a reconocer. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Amigos, ¿están aquí? Usted mira, ¿y yo para qué eso? Fácil. Es que resulta que los israelitas son una familia que tienen un testamento. Se llama el Antiguo Testamento. Y ellos habían desconocido, porque estaban muy convencidos de que solo eran ellos, de que nosotros los gentiles estábamos por allá en una de esas cláusulas del testamento. Y entonces, por ejemplo, en Oseas dice, los provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. En Isaías dice, seré hallado de quien no me estaba buscando. Les produciré ira con un pueblo que no me estaba buscando. Entonces Él los empieza a adentrar y les dice, es que les voy a mostrar cómo Dios puede tener un remanente del Israel de Él en cada generación, así como tiene un pueblo escogido de entre los gentiles en cada generación. Elías era un profeta, diga conmigo, profeta, fuerte, profeta. Había matado a 400 profetas falsos de Baal. Jezabel, que era una mujer terrible, casada con Acab, lo está persiguiendo. Entonces él sale y se esconde en una cueva. Diga conmigo, en una cueva. Y allá en esa cueva Dios se le aparece y le habla y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces Elías piensa, si es Dios y no sabe qué hago aquí, entonces le va a tener que explicar. No sabe, pues, Señor, que es que esa vieja me anda persiguiendo para matarme. A todos los otros profetas también ha matado, y solo he quedado yo. Diga conmigo, solo he quedado yo para darte la noticia, dice.
Entonces Dios se queda mirando a Elías y le dice lo siguiente: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de ¿quién? De Baal. Y Elías se creía solito. Es más, los mismos israelitas son los que lo están persiguiendo para matarlo. Y Dios le dice: no. Lo que pasa es que desde esa cueva donde usted está metido no se ve nada. Yo desde aquí de mi trono lo veo todo. Y quiero decirte que tú eres el 7001. Mira al de lado, dígale: no eres el único. Eso es muy importante, muy importante. Entonces dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y ahora Pablo viene de donde Elías y ¡pum!, cae hace 2,000 años cuando le está escribiendo a los romanos y les dice: así también en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo. Y ahorita damos el saltico aquí al 2016 para este tiempo. Dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente ¿qué? ¿Un remanente qué? Escogido. Diga conmigo, remanente. Remanente. Como ya explicamos en los capítulos anteriores, ¿qué es la verdadera predestinación? Sí, la predestinación no es: entonces Héctor Quiseno va a ser predestinado para salvación, pero fulano de tal, un amigo de él que no ha creído, es para condenación. Eso es reducir demasiado a Dios. Dios no piensa así, porque Dios ya dijo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. Y en Timoteo dice que la voluntad del Padre es que todo el mundo se salve, pero todo aquel que crea en Cristo Jesús. Entonces predestinación no es que fulanito y sutanito son para salvación y fulanito y sutanita son para condenación, sino que predestinado es aquel que, habiendo creído en la simiente del predestinado que es Cristo Jesús, cuando cree en Cristo Jesús, entra en la predestinación de Dios para salvación. ¿Me estoy haciendo entender? Claro. ¿Aló, amigos? Bien. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido ¿por quién? Esta señora Gracia es una señora que nada tiene que ver con la ley. Gracia es el favor ¿qué? Inmerecido que recibimos de parte de Dios. La ley decía que el que haga estas cosas será salvo por ellas, y nadie las podía cumplir, porque toda la raza humana había nacido ¿de quién? De Adán, bajo pecado. Y todo el que nace bajo pecado nace ¿para qué? Para pecar. Para pecar. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. El Señor Jesús viene y cumple la ley, el justo por los injustos, y le da gusto a la ley porque muere por todos aquellos que habían pecado. Ahora nosotros entendemos, y la fe es eso, que creyendo en Cristo Jesús entendemos que Él murió por los que habíamos pecado y pagó el que no debía por los que debíamos. Por lo tanto, la paga del pecado ¿cuál es? La muerte. Si Jesús murió, entonces nosotros también ¿qué? Morimos. Por lo tanto, ¿ya qué? Pagamos. ¿Aló? Al pagar quedamos libres y para resucitar. Y una vez resucitados, ¿a quién le vamos a servir? ¿Otra vez? ¿A cargarle los marranos al diablo? No, dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Y entra en un trabalenguas y dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería ¿qué? Gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es ¿qué? Obra. Lo que está diciendo es: el que quiera salvarse por obras no podrá. El que acepte la fe de Cristo Jesús, que es la justicia de Dios, que decide enviar a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero nadie podía pagar porque tenía que ser un cordero justo, sin mancha. Él viene y paga. Entonces, cuando yo creo eso, es que ahora soy justificado por la fe y no por las obras de la ley, porque no las podía cumplir. Porque entonces, si es por obras, ya no es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. ¿Sí me hice entender, amigos? ¿Está claro o no está claro? Fácil. Diga conmigo: es supremamente fácil. Lo que pasa es que hicimos de Dios un estudio. Y entonces dijimos, los seres humanos, el ser humano de Adán es muy inteligente, es supremamente inteligente. Dios no le niega la inteligencia al nacido en Adán. Pero le dice en 1 Corintios, le dice: he decidido que la gente se salve por la locura de la predicación ¿del qué? Del evangelio, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
yo les voy a dar una locura de locuras, la sabiduría de Dios que volverá a necedad, la sabiduría de los hombres que quieren estudiarme cuando yo no necesito. Dios le dice a los que estudian, no necesito que me estudien porque yo no soy un objeto de estudio. Yo soy una persona y lo que necesito ya se los dije a través del profeta. Les dije que la intención mía es que el rico no se alabe en su riqueza, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. Que se deleite el hombre en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Punto. Entonces yo no puedo coger a Dios y meterlo en materia y decir, vamos a estudiar neumatología. ¿Y qué es neumatología? Suspiro, viento. Entonces es el Espíritu Santo. Y vamos a estudiar cristología. ¿Y qué es cristología? Vamos a estudiar a Cristo y le hacemos la autopsia y decimos hasta de qué raza era el gallo que cantó cuando Pedro lo negó. Dígale de lado, no se trata de eso. Dios es para entenderlo y qué, y conocerlo, pero solo lo puedo entender y conocer sin asco de qué. Amén. Por eso Nicodemo podía enseñar Biblia, pero no la entendía. Y le enseñaba a gente que tampoco le entendía. Yo no sé cómo hacían, porque resultaban entendiendo lo que no era y él explicando lo que no sabía a gente que no entendía lo que él no sabía ni tampoco entendía. Y por eso Jesús le dice, Nico, te es necesario nacer de qué. Hasta que uno no lo ve, no lo ve. Muy bien. Y si por gracia ya no es gracia, de manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es qué, obra. Déjenme avanzar, lo que pasa es que ustedes no me dejan. ¿Qué pues? Mire qué bonito. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, diga conmigo, escogidos. Fuerte, escogidos. Perdón, ¿de qué pueblo estamos hablando? ¿De quién? De Israel. No se pierda, porque nosotros, como somos, tiramos a egoístas y no hemos renovado nuestra mente, vemos una palabra como esta y mismo nos metemos ahí. Escogidos. Yo soy el ¿qué? El escogido. No, él está hablando de su pueblo. Entonces dice que del pueblo de él tenía unos escogidos que sí han alcanzado la salvación por la gracia del versículo anterior. Y dice, sí lo han alcanzado y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. Dios nos está diciendo que del pueblo de Israel hubo unos que apartó para que creyeran, porque por eso dice el mismo Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín, soy del pueblo de Dios. Entonces soy la muestra de que al haber creído en Cristo Jesús, soy escogido, no por ser Pablo, sino porque creí en el escogido que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El delito del israelita como tal es que muchos de ellos no creyeron en Jesús. La Biblia dice que ellos lo mataron, pero no lo mataron los que creyeron en él, sino los que no creyeron. Pero la Biblia dice en Hechos que era el predeterminado consejo de Dios. Diga conmigo, predeterminado. No fue que el Señor Jesús llegó a Israel y lo agarraron y lo metieron a la cruz y el padre allá diciendo, ay, me cogieron al niño y me lo van a matar. No, ¿y a quién oro si yo soy Dios? No, él no estaba haciendo eso. Lo que Dios está diciendo es que él predeterminó, diga conmigo, predeterminó que eso iba a ser así, para poder crear un nuevo Israel, un Israel celestial llamado la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. La iglesia no son estos muros, la iglesia no es un conjunto de personas que adoran a Dios. La iglesia es un conjunto de piedras vivas durante todas las generaciones que han creído en Cristo Jesús y que se van construyendo, donde la principal cabeza, la principal piedra angular es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, diga conmigo, Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Diga conmigo, como está escrito. Por eso hay que leer la Biblia. Mire, eso está escrito en la Biblia. Eso no lo va a encontrar en el último manual de psicología, de psiquiatría, de derecho. Los humanos nacidos una vez no escriben de eso porque no les da para eso. Solo en la escritura, que ha sido escrita por hombres nacidos de nuevo durante todas las generaciones, Dios nos muestra la verdadera sabiduría del cielo. Y dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Diga conmigo, estupor. Ojo pues, un espíritu embotado para que no creyeran. Ojos con que no vean, pero ellos veían, pero no veían con los ojos del espíritu. Y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy, hace 2000 años y hoy también.
El pueblo de Israel todavía en su totalidad no ha sido volcado a la predicación de Cristo Jesús, a quien crucificaron, y vas a ver enseguida por qué. También nos cita un salmo, diga conmigo salmo. El salmo es un conjunto de escritos que están en el Antiguo Testamento. Dice: se ha vuelto su convite, o sea, sus reuniones, en trampa y en red, en tropezadero y en ¿qué? Y en retribución. Diga conmigo tropezadero. Dice el capítulo 9 de Romanos, dice que el Señor Jesús se le volvió a los israelitas piedra de ¿qué? De tropiezo. Ojo pues, pero no está hablando de cuando uno va por la calle, le va hoy, ¡pum!, se tropieza. No. Es que los individuos estos vieron la piedra. Diga conmigo la piedra. La piedra es Jesús. Entonces el Padre dice: solo el que crea en Cristo Jesús será salvo. Los israelitas que fueron endurecidos la ven y dicen: no. A mí no me gusta esa piedra. Yo me voy a salvar por este otro lado, que son las obras de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no es que yo no haya visto la piedra, sino que me saca la piedra esa piedra. Eso es lo que está. No voy a creer en esa piedra. Intencionalmente no creyeron en ¿quién? Fíjese y verá, cuando uno lee los evangelios dice que le buscaban la caída. El Señor Jesús estaba hablando cosas celestiales y ellos a ver cómo lo mataban. Una vez estaba por allá en el pueblo de él y lo iban a tirar por un barranco. Otra vez lo iban a apresar y él les hacía el quite porque su hora no había ¿qué? Llegado. Pero había gente que sí creía. Pedro y todos los otros 12 apóstoles, que eran judíos, y una cantidad de judíos, sí creyeron. Esos eran escogidos. Entonces dice, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Acuérdese cuando Anás y Caifás, con los sumos sacerdotes, los del Sanedrín, ellos como sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín, buscaban cómo matar a Jesús. Se les convirtió piedra de tropiezo. No recibieron la justicia de Dios en Cristo Jesús, sino que querían tener la suya propia. Mira, un momentico, pastor. Espere. Muy chévere, pero es que yo salgo de aquí ahora y fíjese de que estoy atrasado en el arriendo. Es más, este es ya el cuarto mes. Y afortunadamente cayó fin de semana, entonces no me pueden echar sino hasta el lunes. Correcto. Eso se llama estar preocupado por qué ha de comer, qué ha de beber o qué ha de vestir. Y entonces se me llena la mente de eso. Mire el Señor Jesús cómo es de sabio. Él dijo: el pagano, el incrédulo o el nacido de nuevo que no ha renovado su mente, eso lo consume. Entonces está ahí. ¿Y cuándo va a orar por los de arriendo atrasado? ¿Sí? Y no es así. Dígale de lado: no es así. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos serán ¿qué? Añadidas. Entonces usted no ora por arriendos atrasados. Claro que sí. Pero primero hablamos ¿de qué? Del reino. Lo que yo tengo es un dolor. Y entre más habla ese predicador, más me duele. Pero a mí me dijeron que si yo iba allá me sanaba. Sí, seguro que te vas a sanar si Dios quiere. Y si no, te mueres si Dios quiere. Lo importante no es si te sanas o no te sanas, sino para dónde te vas, si te sanas o no te ¿qué? Sanas. Muy bien, después hablamos de eso. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos. Diga conmigo: ¿alguna vez usted ha sufrido de los ojos y no puede ver? Entonces cayó un velo sobre ellos para que no ¿qué? Vean, y agóbiales la espalda para siempre. Es decir, a esa otra parte de Israel que no cree, ellos están soportando en su espalda el no creer. Pero ¿cuál es el objetivo? Amigos, ¿están aquí? Digo pues, mira lo que dice Pablo: han tropezado los de Israel para que cayesen. Como si Dios, no sé si usted tenía de esos compañeritos o era usted, que se escondía así detrás de una puerta y venía la gente y usted sacaba el pie y ¡pum!, allá caía. Entonces estos israelitas, algunos dicen: no, es que Dios nos hizo zancadilla para que nosotros nos cayéramos. Y Pablo les dice: no, señor, ellos no cayeron para que cayeran en ninguna manera. Dios no es tramposo. Pero gracias a que cayeron, vino la salvación ¿de quién? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Le pregunto: ¿algunos de ustedes de la tribu de Dan, de la de Neftalí, sí? De ninguno, ¿cierto? Nadie. Diga: se está refiriendo a mí. Dígalo, se está refiriendo a mí. Recuerde que los gentiles no teníamos ni patriarcas, no teníamos pacto.
Los israelitas por naturaleza sí podían decir, yo tengo a Abraham, tengo a Isaac, tengo a Jacob. Y nosotros los gentiles, los de este lado, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Y nosotros tenemos aquí a Napoleón. Y entonces en el cielo, ¿y quién es Napo? León, nadie. No, entonces Simón Bolívar. No, nosotros no teníamos, diga conmigo, nosotros no teníamos nada. Solo que aparecimos por ahí en el testamento de una gente multimillonaria, que una parte de esa familia nos quiere y otro no nos quiere, como en las novelas. Los que nos quieren son los que han creído en Cristo Jesús, están felices porque los gentiles también creímos. Los que no nos quieren son los israelitas que no han creído y entonces siguen pensando de que qué hacen esos aparecidos en este testamento. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles ¿a qué? Diga conmigo, a celos. Fuerte, a celos. Y si por su transgresión es la riqueza del mundo, imagínese, si por la caída de esta gente, por eso usted nunca, vea, no se le ocurra, por favor, por los clavos de Cristo, no se le ocurra participar en chistes de judíos, de israelitas, de decir qué gente tan tacaño, qué gente tan dura. No digan nada, es mejor que no digan nada. Diga conmigo, jamás volveré a hablar mal de un israelita, sea como sea. Es que eso no nos compete a nosotros, ese pueblo es de él. Y lo apartó para él por una cosa que llama la elección. Entonces dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea su falla, la riqueza de los gentiles, mire lo que empieza a hablar Pablo. ¿Cuánto más su plena qué? Diga conmigo, plena restauración. Y dice, porque a vosotros hablo gentiles, y Pablo ya sí se pone serio, dice, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Vea, yo les predico el evangelio a ustedes porque Dios me mandó, así como Dios mandó a Pedro a predicarle a los israelitas, a mí me mandó a predicarle a los gentiles. Y él dice que hay algo en su corazón, porque recuerda que en el capítulo 9 él comenzó diciendo, yo quisiera mismo ser anatema por la salvación de los de mi pueblo. Y dice, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces lo que Pablo me está diciendo es, ojalá cuando yo esté predicando, algún israelita dice, pero esta gente como tan llena de Dios y yo como tan lleno de ley, lo que necesito es creer en Cristo Jesús, porque la única entrada para la salvación por gracia es Cristo Jesús. Como es que a Pablo mismo le pasó, él iba camino a Damasco con unas cartas para perseguir a estos que creían, y resulta que la luz lo derribó y la voz le habló, y a partir de ahí nació de nuevo, y totalmente para él cambió la situación porque creyó en Cristo Jesús y por primera vez en su vida dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces dice, porque si, amigos, vuelvo y pregunto, ¿están aquí? Pastor, ¿usted por qué me está predicando eso? Diga conmigo, porque estoy renovando mi entendimiento. Diga conmigo, estoy sacando los marranos de mi cabeza. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué no será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, lo que Pablo está diciendo es que vendrá un tiempo, diga conmigo, vendrá un tiempo en que el Señor Jesús se volverá hacia su pueblo y su pueblo va a creer gran cantidad de él, porque no todos los israelitas, así como gran cantidad de gentiles, porque no todos los gentiles van a creer. El Espíritu Santo les va a quitar el velo y muchos de ellos van a venir corriendo a Cristo, porque es la única puerta de entrada. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Están aquí? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Les está hablando de la resurrección. Si las primicias son santas, diga conmigo, las primicias. Dígalo tranquilo que no va a pedir primicias, dígalo, las primicias. Sí, tranquilo, saque la mano del bolsillo. Diga, las primicias, otra vez, las primicias. Cuando se refiere a las primicias, está hablando de los patriarcas, porque Dios escogió a los patriarcas. Pero también está hablando de los judíos que han creído en Cristo durante todas las generaciones que hemos visto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, diga conmigo, la raíz, también lo son ¿qué? Las ramas. Y este tema es hermosísimo para agricultores. Usted y yo, que lo único que vemos más parecido a un cultivo son las maticas que hay en el centro comercial del Tesoro para el Día de las Flores. Mire, pero el que sabe de esto, sabe de qué está hablando.
habla de un árbol con un tallo, con unas raíces y con unas ramas, y a ese le va a llamar el olivo. Diga conmigo, el olivo. Muy bien, escuche. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, los israelitas que no han creído, y tú siendo olivo silvestre, mira de la silvestre, vea, nosotros éramos una mata de esa, una hierba, diga conmigo, maleza. Es que estos de Israel sí eran la matica bien cuidada, con esos que los podan y todas esas cosas, bonita. En cambio nosotros es que ni dormideras alcanzábamos a hacer. Y dice Dios, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, israelitas puros, y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, y nos injertaron en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, refiriéndose a que inclusive nosotros somos hijos de Abraham, porque las raíces de las que está hablando son los patriarcas. Nosotros que no teníamos ni arte ni parte, ahora podemos decir, por la fe yo soy hijo de ¿quién? De Abraham. Usted no es hijo de su papá y su mamá. En el primer nacimiento sí, en Adán. No, uno moría por el papá y la mamá y ellos por uno. Pero resulta que ahora en el nuevo nacimiento no solamente somos nuevas criaturas, sino que tenemos nueva ¿qué? Familia. Y yo puedo decir, mi padre es Abraham. Y dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes. Diga conmigo, no te jactes. Esto me lleva al punto. El orgullo es como los piojos, le da a cualquiera, sea israelita o sea gentil. Entonces ahora los gentiles van a empezar a decir, no, yo tengo que hacer una cosa muy importante. Para que Dios arranque del árbol una rama de cualquiera de las tribus y ¡pum!, me enchuspe a mí, que ni tribu tengo, seré de los Tairona tal vez, no sé, ¿cierto? O de los incas, ¿sí? Por lo menos soy de la tribu del sur. Hay una tribu así en el estadio, ¿cierto? Soy de los del sur, listo. O sea, no éramos nada. Pero no se le olvida eso y se comporta como las carangas resucitadas. Se le olvida dónde lo sacaron. Pablo le dice, ojo, gentiles, no se jacten contra las ramas, no empiecen a hablar mal de los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que, dígalo, sino que. Vea, el asunto es que debemos andar delgadito, porque si Dios arrancó a los que eran de Él, si nos ensoberbecemos, nos arrancan otros que no éramos nada de Él. Diga conmigo, renovando mi entendimiento. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Diga conmigo, bondad y severidad. Hay padres en la tierra que queremos parecernos mucho a Dios, pero erramos. El único que es capaz de ser bondadoso y severo al mismo tiempo es Dios. Uno no. Porque la severidad de Dios es tan santa como la bondad misma de Él. Entonces dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, las ramas que arrebató. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Recuerdan que Apocalipsis nos da la sentencia. Jesús le dice a una de las iglesias, pilas, que si sigue así, lo borraré ¿de dónde? ¿De dónde lo puede borrar a uno el Señor? Del libro de la vida. Entonces dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, vuelve a los israelitas, si no permanecen en incredulidad. Por eso ahorita, no sé si notaron que cantamos una canción ahorita, Israel, ¿cierto? ¿Qué decía? El poderoso ¿de qué? De Israel. Ojo ahí, no se confunda. Si uno no ha renovado su mente, piensa, esa canción es como para los de las tribus de yo gentil, pues que yo soy cristiano. No, está hablando del nuevo Israel. Cuando dice, el cojo saltará, no se está refiriendo solamente al cojo físico. Y los ojos de los ciegos se abrirán. No se estaba refiriendo al ciego como ciego tal solamente. ¿Y qué más lo que dice? El cojo saltará. ¿El mudo qué? El mudo canta. Entonces, cuando uno nace de nuevo, realmente ve, realmente oye y realmente puede hablar.
Cuando uno no ha nacido de nuevo y habla de Biblia, perdónenme la expresión, aunque hable de Biblia, solo habla cosas que ni entiende y los otros no entienden. Entonces dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, otra vez diga conmigo, silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, mire, Pablo nos llama hermanos, y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Diga conmigo, misterio, fuerte, misterio, para que no seáis, ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros, ¿qué? Es que, miren, vuelvo al punto, aquí estamos hablando de la eternidad, hermanos. Aquí no estamos hablando de dónde va a terminar este cuerpo que se han de comer los gusanos si morimos, para esperar el nuevo cuerpo para poder entrar en la presencia de Dios, o si Él viene seamos transformados y seamos llevados a la nube a reunirnos con los que resucitan por haber creído en Cristo. Aquí se está refiriendo a la eternidad. Yo aquí me estoy jugando la eternidad. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Diga conmigo, endurecimiento. Fuerte, endurecimiento. Mire, ojalá usted tenga la oportunidad de ir al Israel actual, a pesar de que usted puede estar pasando por vea, ahí está Jesús, vea, ahí comió arepa Jesús, mire, ahí orinaba Jesús, y usted sienta la unción, ¿cierto? Pero ve alrededor como están endurecidos, están entregados completamente al paganismo, están entregados a las obras de la carne, porque están aún ¿qué? Endurecidos. Porque miren el secreto acá, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando habla plenitud es una gran cantidad de gentiles, no todos los gentiles, así como una gran cantidad del remanente de Dios, del pueblo de Israel, aunque no todos los israelitas. Por eso dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, ¿qué? ¿Será qué? Salvo. Gran parte. Vendrá un avivamiento sobre el pueblo de Israel como tal, que entonces, como dice la palabra, mirarán al que traspasaron y dirán, miércoles, matamos al que era el autor de la vida, asesinamos, como dice Pedro. Y dice, y luego todo Israel será ¿qué? Salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará ¿de quién? De Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus, que apartará de Jacob, quitará de su corazón la impiedad, para que puedan volver a creer en Cristo. Pastor, ¿usted por qué me está predicando eso? Lo del arriendo, ¿cuándo va a ser? Digo, es que estoy renovando tu entendimiento. Si quiere añadiduras, este no es el lugar donde te las van a predicar. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus ¿qué? Sus pecados. Lo que quiere decir es que por la misericordia de Dios, Él endureció el corazón de gran parte de Israel, para que al endurecerse ellos, Jesús se volviera a los gentiles y fuera predicado, y así todas las naciones serían benditas en Abraham por la simiente que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, diga conmigo, evangelio, que es en Cristo Jesús, son enemigos por causa de vosotros. Al no creer en Jesús, se constituyen enemigos de Dios. Pero en cuanto a la elección, diga conmigo, elección. Diga conmigo, elección. Porque Israel fue el pueblo que Dios eligió. Por cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Dios hizo... Proverbios dice, hazte amigo de los amigos de tu padre. Hazte amigo. Dios, cuando habla, yo hice un pacto con Abraham, Isaac y Jacob sobre su descendencia, yo se los cumplo, porque si no, no me llamo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y miren la palabrota, dice, porque irrevocables. Diga conmigo, irrevocables. Dios no es mamagallista. Dice, hoy amanece pensando, los quiero y mañana no los quiero. No. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de ¿quién? Dios les dio ese don a los de Israel y es irrevocable, y los llamó y no los va a dejar de llamar. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y mire aquí lo fabuloso que nos lleva otra vez al capítulo 3. Dice: porque Dios sujetó a todos, diga conmigo, a todos los hijos de Adán, sean israelitas o gentiles. Dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia ¿de quién? De todos. Y si quieren un salmo, si quieren algo para componer, ¿dónde está? ¿Dónde está Eddie? ¿Dónde estás? No, Eddie. Pónganle música a esto. Pablo, cuando lo que acabamos de recibir, vea, es puro maná del cielo, no es morcilla de la esquina, es puro faisán con venado. Mire, dice, entonces Pablo, cuando mismo se da cuenta de lo que acaba de decir, prorrumpe en alabanza y dice: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo es: ¿qué acabo de decir? Eso no se me pudo haber ocurrido a mí ni a nadie. ¿Cómo así que Dios endurece a unos para tener misericordia de otros, y por haber tenido misericordia de estos, ahora se va a volver a los que endureció, para que todos, habiendo sido sujetados a desobediencia, ahora pueda tener misericordia de todos? Entonces Pablo dice: ¡ay! Que lo que acabo de decir, dice, oh, diga conmigo, profundidad. O sea, es que él no encontró una palabra para decir más hondo. Dice, oh, profundidad. Cuando uno encuentra una veta de algo, de un tesoro inagotable, porque él viene destapando desde el versículo 1 del capítulo 1 y va en el versículo 33 del capítulo 11, y eso saque y no se acaba, porque inagotables son las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces dice, oh profundidad de las riquezas, dice, y de la sabiduría. Está hablando de riquezas sobre todas las riquezas, y de sabiduría sobre toda la sabiduría, y la ciencia, o sea, del conocimiento de Dios. Dios, a través de su Santo Espíritu, se está derramando sobre nosotros. Y qué triste, hermanos, nosotros, es que, Padre, y entonces este año te pido una licuadora. ¿No me parece muy triste? En vez de decirle, como dice en Efesios: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación para entender tus profundidades, para entender tu sabiduría y tener inteligencia, una inteligencia que no es de este siglo, que no ha subido en corazón de ningún hombre, porque tú a nadie le has pedido consejo ni le has pedido permiso, porque tú eres Dios, pero por tu gran amor, en la locura de la predicación del Evangelio, he podido entender qué es el reino tuyo y qué es tu justicia. Gloria a Dios. Esto está diciendo. Oh, profundidad. Y fuera de profundidad, como no encuentras, ¿qué ahora qué digo? Es que por mucho que me meta, bien dijo un pensador del siglo III, diciendo, la palabra de Dios es como un lago inmenso, al cual un niño puede meterse sin temor de ahogarse, y un gran erudito puede sumergirse y jamás tocar el fondo. Por eso dice, cuán insondables son sus juicios. Es decir, sus pensamientos son, es que por mucho, no sé si algunos han tenido la experiencia de bucear. Nosotros, los que no buceamos, somos en la piscina ahí echándonos bloqueador para no quemarnos, porque nos da miedo pasar de 1 centímetro. Pero el que bucea, hay personas que pueden bajar a 30 metros, a 40 metros, hay buzos de profundidad. Pero resulta que, por ejemplo, las fosas marianas tienen 11 kilómetros de profundidad. Es darle una vuelta a las transversales y otro kilómetro. Y Pablo lo que está diciendo es: esto es insondable, yo les estoy mostrando lo que puedo antes de ahogarme. Eso es lo que está diciendo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pablo está a punto de enloquecerse en alabanza y dice, ¿y quién fue su consejero? La respuesta es, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. Y dice, ¿o quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Nadie. Y termina con esta sentencia, dice, porque de él, dígalo conmigo, porque de él, fuerte, y por él, y para él, dígalo, son todas las cosas. A él, dígalo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que está diciendo. Glorioso. Ay, póngase en pie.
Yo creo que podemos adorar a Dios de otro ratico. Pasen todos, por favor, los de los instrumentos y todos. Alejandra, conecte allá. Vamos a cantar esa. Del cojo que salta, del ciego que ve, del sordo que escucha. Pase rápido. Póngalo en la pantalla. Escuche. Y cuando lo cante, no se haga por allá como si no fuera israelita. Es que usted es gentil, pero es israelita de la iglesia a través de la cual Dios ha llamado, sea un israelita natural o a un gentil que haya creído en Cristo Jesús para hacer de los dos un solo pueblo.